Buenas tardes. Aquí estamos 5 poetas contra a borrayo. Aquí estamos 5 poetas en jueves. José Luis Piquero, asturiano, pero onubense de adopción y onubense consorte. Bárbara Grande, la generación que viene. La que está consolidada. María Luisa Domínguez Borrayo, la churrana, barriga verde. Ana de Acacia y el que os habla. Vamos a hacer una cantilla de poemas, así un poquito de forma... 5 minutos cada uno, ¿vale? Bueno, y yo, como la mayor parte del mundo me conocéis, sabéis que he ejercido 40 años en la escuela y está aquí mi amiga Nati. Y no me podía, y yo no puedo resistir leer este poema que se lo dediqué a una amiga nuestra que compartía nuestro modelo de escuela y que se nos murió, Elisa Llán. Que ya lo he leído en otro sitio, lo he leído incluso en Voces del Extremo en Moguer, y que ahora voy a repetir porque sintetiza, si es posible, sintetizar un poquito, en pocas palabras, aunque es largo el poema, el modelo de escuela que nosotros queríamos defender y defendíamos. A Elisa Llán. Nos despertamos aquella mañana con un sueño, con una escuela que no era una escuela, o que quería ser una escuela diferente. Sentados todos en círculo, hablábamos de cosas, de historias y de preguntas que nos bullían en la cabeza. Una escuela que no era una escuela. Una mano levantada que pregunta: ¿a dónde va el sol y su luz cuando nos deja? ¿Y de dónde vienen cuando amanece? Mil ojos abiertos y asustados, 1000 manos en busca de una respuesta. Buscar, buscar. Un rosario de palabras, nos sobran las paredes. Una niña que pregunta mirando al sol por la ventana. No mires, le dice suavemente un compañero. Dice mi madre que daña los ojos. Una escuela que no era una escuela. 1000 gritos, manos que buscan con desesperación, lamentos, idas y venidas, todos mirando al autor de la pregunta. Risas, cómplices, bullicios, y de pronto un grito, un alarido, una voz, ¡aquí! Alguien levanta los brazos triunfante con un libro sobre el sistema solar repleto de magníficos dibujos. Una escuela que no es como todas las escuelas. El libro es arrojado en mitad del círculo, con un aire triunfal, y todos y todas se van pasando el libro, y miran los dibujos con una eterna curiosidad, y hablan, y conversan, y dan con la solución, y ríen, y se quieren, y discuten, y buscan la respuesta entre todos. Una voz levanta la mano. ¿De dónde viene y a dónde van las aves que vemos pasar por nuestra ventana? Esto nos llevará más tiempo. Lo dejaremos para mañana. Suena la voz de una niña más grande y más vieja que el resto. Y el sol seguía calentando las mesas y durmiendo cuadriculado sobre el suelo de la clase. Una escuela que no es una escuela, nuestra escuela, Nati. Bueno, pues ahora voy a leer un poema que tengo inédito y que viene muy bien a los tiempos que estamos. Tengo conciencia de isla, en medio de un océano imprevisible. Sé que las olas poco a poco me destrozan. Incluso mis rocas más fuertes caen al abismo. Y los fuertes vientos arrancan de cuajo mis árboles más robustos. Pero yo soy una isla impertérrita al desaliento más profundo. Y sobrevivo a las terribles ecuaciones del desastre. Y sin embargo permanezco muy vulnerable al llanto de los bosques,
al frenético piar angustiado de los pájaros y a las lágrimas de los muertos que esperan sepultura. Y estoy aquí. Estoy aquí para deciros que amar es lo primero, lo que da origen a la lluvia de la vida. Seré isla hasta que me traguen los océanos. Y aún así, en la zona abisal, me alzaré como un promontorio y aprenderé a amar en las profundidades. Alvar 1900. Antonio y Mijaela, esto va por vosotros. Siempre quise ser de agua, de esos que caminan entre las farolas de la madrugada, humedeciendo los ojos secos de los transeúntes. La vieja quimera permanece sentada bebiendo ginebra, junto a un velador en la puerta del 1900. Pero llego yo, con la lluvia a cuestas, empapándolo todo, derramando sucias palabras avinagradas, rojas de puro miedo, sobre las mesas y en los viejos adoquines de la calle. Y llegas tú con tu paso lento, con tus tristes ojos secos, a decirme que tienes sed, que te inunde de agua, que moje tu pelo y te empape la piel con el jugo trágico de mis versos. Siempre soñé ser un húmedo poeta, con sabor a piedra y a tierra negada, ser lluvia y andar por ahí con el alma mojada, sin un destino fijo, sentado ante un velador en la puerta del 1900. ¡Bravo! Estoy maravillado porque dice que me da tiempo a otro. ¿Qué has dicho? Que no he escuchado. Está maravillado. Un viejo deseo. Un viejo deseo. Yo, sin nombre ni apellidos, ya sin embalajes, desnuda el alma. Caminar despacio por el roto paseo de los castaños, aquel de los sueños retenidos, y mirar cómo planean en otoño las hojas secas que se descuelgan de los árboles, antes de reposar suavemente sobre el suelo húmedo. Sentado a la sombra de un castaño joven, sí, de esos que aún quedan vivos, que se me llena el corazón de sentimientos, pensamientos que lluevan de los cielos y que establezcan su morada ya en mi alma. Entonces nacerá un verso, un grito que sonará como un eco. ¡Estás vivo! ¡Recuérdalo! Y yo me estremeceré, como si despertara letargado, y abriré los ojos espantados para contemplar un rayo de sol, solo uno, que se cuela entre sus hojas. La María Luisa. A los rayos. Buenas tardes, ante todo agradeceros que estéis aquí, que la poesía se siga moviendo, que creo que es el motor que nos mueve a los 5 que estamos aquí arriba, aparte de la amistad. Y gracias a Mijaela y a Antonio, a los que no veo tanto como quisieran, pero sigue siendo esta mi casa, muchas gracias. Gracias a mis compañeros y bueno, este poema se lo dedico a Jesús Carroza, el actor Jesús Carroza, ganador de dos Goyas y este año del Carmen, de los premios de cine de Sevilla, de Andalucía, perdón, por una charla que tuvimos un fin de semana y donde hablamos del turismo, cómo la gente se compra un paquete de viaje y dice que ha estado en Huelva, pero no se mueve del hotel. Y lo que ves es el hotel, la peluquería. Los del hotel le venden la peluquería, la manicura, los regalitos para llevar a la familia. Y han estado en Huelva, pero no han visto nada. El hotel, ¿vale? Turismo del miedo. ¿Por qué? Porque en la calle dicen que es peligroso. Sí, que roban, que no sé cuánto. Es el turismo del miedo, ¿sabes? Eso es lo que venden.
en Huelva y en muchos lugares. Llegan con sus pieles blancas y marchitas, con la serpiente de todo incluido enroscada en sus muñecas. Llegan con el cabello blanco y la avidez de consumir los días y los privilegios. Con la ruta que el miedo proporciona al mapa de los días. El hotel es un impostor, un paraíso fingido que oferta la seguridad del claustro. Es una cortina de humo que aparta la realidad y la vida a cambio de un universo ficticio. El hotel es el monstruo que mitiga los latidos. Es la muralla y el foso, la jaula de oro, donde los pájaros mueren. Y bueno, este poema se llama El peligro, tengo manía por titularlo y va sobre la culpa. El perfume invisible de la culpa te delata. Vives en la casa sin techo de los recuerdos. Algo más grande que tú te oprime desde dentro. Los dioses no lloran, no se muestran en desventaja, no tienen costuras, ni cicatrices, ni heridas, solo una guerra eterna con sus entrañas. El perfume invisible de la culpa te delata. Dejas un rastro que hace tambalear tu nombre en las esquinas, sobre las meadas de los perros. En las plantas del herborario, en la arena de la playa, en la sala silenciosa de un museo, en las calles de la ciudad a la que diste la espalda. La culpa se pega a la carne, a la ropa y al sueño, y el agresor pasa a ser el agredido. Un manto oscuro busca una luz pequeña para escapar, una luz para resarcirse, porque el perfume invisible de la culpa te delata. Tropiezas mientras caminas a tientas. Desentierras el pasado, buscas un argumento en el que escudarte, como el perro que desentierra sus huesos en época de hambruna. Ese maldito perfume invisible de la culpa con el que te levantas y te acuestas, te delata, te oprime, te atormenta, te está matando. Canto perdido es el siguiente poema. Deciros que todos los poemas son inéditos, que no están publicados y que me gusta cuando vengo al Milno hacerlo de esta manera. Me vais a perdonar, pero los duendes un momentito. Canto perdido. No he venido a devolverte el canto, solo traigo la voz y los poemas. Nuestras canciones permanecen en la clandestinidad de los burdeles y en los susurros de la memoria. Un trocito de tristeza nos habitará cuando lleguen las primeras aguas. Y no me pidas el canto. Si cantamos a la luz, con ella van a regresar las sombras. Que sean los grillos o las aves quienes canten y apuntalen tu inocencia. Un reo no puede salvar a otro. Y tú debes caminar sobre la negación de la piedra, como yo lo hice sobre la negación de la palabra. Cualquier noche el hombre de la luna descenderá sobre ti para hablarte al oído. Y tú puede que le pidas que te cante, que te hable de las noches en las que no caminabas a solas. La misericordia no ha sido capaz de besarnos. Por este eterno retorno al miedo, eco en la que la voz se pierde. Y bueno, ahora con este poema os pido que abráis los ojos o que lo abramos todos y bueno, como veis, todo muy divertido, ¿verdad? Lo que vamos leyendo. No es fácil abandonar
un mundo sin romperse. Hemos aprendido a cerrar puertas, a zurcir las heridas, como hacía la abuela con los calcetines, a blanquear la fachada, a pintarnos los labios o el rubor de las mejillas para que nadie sepa. Aceptamos el abrazo de un hogar sin techo ni paredes. Sembramos flores a su alrededor, las regamos cada mañana con los pies descalzos. Ignoramos el peligro de pisar una mina, aunque estén ahí con la boca abierta, con la paciencia infinita y el poder que da saber que terminarán destrozándonos. La tiniebla alarga su sombra, sin contar con que la luna sale cada noche, como las flores en la mañana, para salvarnos. Salen para salvarnos. Bárbara Grande Gil. Ana de Cruz. Es que no me gusta empezar, me gusta meterme en el clima, pero tampoco quedarme para el final. En fin, son cosas que no se pueden explicar. Bueno, yo me reitero a las gracias de María Luisa. El 1900 es un lugar especial y venimos a nuestra casa gracias a mi hija Ela y Antonio y siempre es un placer, sobre todo cuando estamos rodeados de amigos y de gente que aquí tenemos. Bueno, yo he sido abuela y le he hecho este poema a un nieto precioso que tengo de 5 meses. Se llama Adrián, igual que mi hijo, y para mí eso fue un regalo también. Y entonces llega él y clava sus ojos en mí como una lucha o una advertencia, pero con toda su ternura, como robada al aire o a la lluvia cuando se necesita, como cuando se necesita sobre un corazón vacío de esperanza. Llega él y con sus manos alcanza las cerezas. Él, que con su tono de piel lleva un color semejante a esos lienzos pintados con la envidia que da a ver el color en el lugar perfecto de las cosas. Y llega él y estalla la vida con el regusto antiguo de la hierba, como un paseo blanco junto a los almendrales, con el sabor caliente de una sopa caliente, con el calor auténtico que se oculta y a veces cuesta un infinito reencontrarlo. Con su piel nueva y su sonrisa llega él y dentro de mí se detienen las guerras y deja de hacer frío dentro, donde vive el hada que se traga el mundo, y deja de haber hambre en esta boca mía, siempre a la espera del beso o de la risa, siempre a la espera de dejar de sentir hambre. Y llega él deshaciendo las sombras cuando tan pequeño y tan suave hace que la luz se expanda ofreciéndome una sublime naturaleza. Con esa luz, inocente y tan inmensamente clara, olvido el mundo y se cierran de pronto las heridas, creando solamente con su pequeño balbuceo el lugar cálido y habitable en el que morir lentamente de amor. La verdad que no, últimamente estoy escribiendo poquísimo, más que nada porque tiene poemas para la antología y tal, y bueno, esta se la mandé allá a Santiago Aguadé, que está haciendo una antología al campo. Se titula Luminaria Amarilla. Vivir o malvivir bajo el peso oscuro de la madrugada o de la tremenda luz del sol sobre los hombros, y la lluvia, siempre la lluvia, mientras ruega el campesino que se afane unas veces y otras que desaparezca. Pero ¿quién lo deja todo y comienza de nuevo? ¿Dónde leería entonces la leyenda natural de la caída de las hojas? ¿Quién le contaría cómo luce el otoño en el esplendor rojo de los madroñales? ¿Cómo sabría pues del verdor intenso del olivo o de la compleja madurez de la vid o del pequeño poema que le regala a la vista el llantén de agua? ¿Cómo percibiría al girar su mundo hacia otra parte cuánto del campo se recoge en la próxima estación? ¿Cómo ha brillado el sol sobre los abedules? ¿Cómo suena el canto evocador de los vencejos? O si la golondrina de encima de su puerta ha vuelto otra vez de la central viaje. No puede remediarse esa desmesura devoción.
Cualquiera sabe que un quintal de aceitunas no es de ninguna manera un gran tesoro. Ay, no. Es la primera vez que me pasa. Alguna vez tenía que ser la primera. Pero, ¿quién puede ser más dichoso que aquel que posee todas las estrellas? ¿Quién? Dime quién. Que el dueño de su luna protegiendo la noche. ¿Quién más que aquel enamorado soñador del campo y de la herida, cuando el mundo no es más que un puñado de tierra, una brecha paciente por donde se desliza permanentemente la mirada limpia que ofrece la ilusión? Con la inmensa sensación de que el universo nace y renace cada mañana junto a las puertas de su casa. Un infinito de soles brotando de la luminaria amarilla que le dedica a Apolo desde su irreverente soledad. Bueno, nos han pedido poemas para el 1900, por eso venimos los dos con el trabajo hecho. Y bueno, me apetecía también leerlo. Sé que seguramente cuando esté la antología se leerá, pero bueno. Sería una sensación como de hambre, un dolor extraño al borde de mis labios, si un día no volviera aquí a alimentarme como lo hace el mirlo picoteando alegremente una manzana. El desierto extraño de la calle a veces me seca la garganta, quizás porque soy de barro y sin embargo es aquí donde el agua sabe de una forma distinta. Humedezco mi lengua en un refugio de voces mientras la música suena de otro modo y la poesía me envuelve como el agua abraza a un niño que acaba de nacer. Es el lugar, el enigma, un cálido encantamiento. Somos distintos y distinto sabe el abrazo y el beso, la palabra alegre y la sonrisa, abrigados como quien han pasado 1000 inviernos desnudos. Le pido a mi memoria que no me abandone, que en los ratos tristes me devuelva a este lugar y aun en sombras me ofrezca el delirio de vivir otra vez el poema. Vale. ¿Yo qué voy a decir del 1900? Si esto es como otra casa, ya no digo nada más. Si es que mi hija y Antonio saben que yo los quiero más que una vaca, ya está. Que aquí hemos pasado un buen rato. En fin. Voy a leer también inéditos. Lo siento, de antemano. Este poema se titula No voy a llorar cuando te mueras. Y está dedicado a mi padre. Pero no lo voy a poner en el libro, pero bueno, para que lo sepáis. No voy a llorar cuando te mueras. Ya lo comprobé en el hospital, la vez que me dijeron que te ibas y yo no sentí nada, taquicardia, escalofríos. Un breve recuerdo de algo que existía y dejaría de existir, inane, y fue muy grave o importante y ahora nada. Eso significas para mí. Eres un padre fracasado o un fracaso de padre, que es lo mismo. Un dolor sordo que se expulsa. En cuanto a mí, hice mi vida. Ya estoy anestesiada. En otros sitios encontré el amor. A la gente como tú la calo bien y ya no formas parte de mi vida. Te perdono, papá. Ya estabas muerto. Hidrocoloides. Los hidrocoloides son, bueno, tengo aquí Julia, mi amiga, que es enfermera, que sabe lo que es, y si alguien se ha quemado o se ha hecho se ha operado o algo, son unos apósitos que se pegan y permiten que la cicatriz sane más rápido y se quede menos marca. La rosa mosqueta negocia el límite elástico. Los cuerpos se nutren y edifican. A veces la vida no da más de sí y aplicar una capa fina, suave, permite que el tiempo se estríe poco a poco. No es un lujo estético, es un acercamiento.
Estar presente es recordar un apósito hidrocoloide, suavizar las esquinas, jugar a operaciones, pegárselo debajo del ombligo mientras te cuentas otra vez el mismo cuento. Este es el mundo, etc. En el mundo está Europa y aquí estás tú. La ternura apacigua el hastío, el esmero de dos niños que piel con piel se ríen de la muerte con pegatinas de mayores. A ver. Sí, le he hecho. Creo que este poema no lo voy a publicar nunca. Vale. Esto es que una vez Spotify me hizo una lista, por Dios no publiquéis esto en ningún sitio, porque me da mucha vergüenza, que se titulaba Princesa Pilates Pija Club de Madrugada. Esto que te crea un nombre random por las cosas que escuchas. Y a mí me hizo una lista que se llamaba Princesa Pilates Pija Club de Madrugada. Y digo, esto tengo que titular un libro así, me haría mucha gracia. Es como lo de Burrito Cachimba, ¿no? Del mismo Toreta. Pregunta a tu Spotify por tu daily playlist. Te responderá amablemente. La creará al instante titulándola con nombres como este. Princesa Pilates Pija Club de Madrugada. Toda la vida cuestionándome mi existencia para acabar definida a la perfección por un extraño algoritmo. Y en mi vida he hecho pilates. Y termino un poema que le dediqué a mi profesor de matemáticas, que estaba loco, la verdad, pero era un señor con el pelo así como pegajoso, camisetas de Mazinger Z, y llegaba a clase y se manchaba muchísimo la camiseta de tiza. Si alguno estudia en el Politécnico a lo mejor le suena. Juan Pablo. Y se titula Politécnico 1729 y lleva el número 1729 porque es el número de Ramanujan, que si hay algún matemático o algún friki mira ahí, pues sabrá lo que es. En fin, a Juan Pablo. Supongo que estás solo en tu cabeza, por eso es más difícil... es que nada. Supongo que estás solo en tu cabeza. Por eso es más difícil escuchar, comer, dormir, hacer cosas normales. Descifra cuánto mide el universo y me lo cuentas. Al final del pasillo temimos tus exámenes finales y tu caligrafía. Alguna vez faltaste, lo recuerdo, y había rumores de que te habían visto borracho y dando tumbos. Y yo estaba a otras cosas mientras te destruías, fumando porros en el patio, buscando modelitos para el finde. Creí estar en mi sitio. Mi destrucción llegó mucho más tarde. Me encantaban tus clases y eso que no entendía nada. ¿Y qué más da? Ahora descubro que lloras con las pelis de John Wayne, que besarías a Sakamoto en sueños. Tu pelo, reflejo de ti mismo, tus manos impregnadas de deseo, no dejan de romperte el corazón y tú te dejas. Querido profesor de mates, querido amigo, sobrevivimos al número 5 y míranos ahora. Estamos unidos en el tiempo y el espacio por una melodía dorada. Sonríe, sonríe, salgamos guapos, sellemos con cariño nuestro pacto y no dejemos que la existencia nos destruya. Vale, pues termino con un poema súper raro que escribí cuando vi la peli de la invasión de los ladrones de cuerpos, que me impresionó muchísimo, y es un poema hecho de una forma un poco extraña y diferente a como suelo escribir, pero bueno. Se te han borrado las huellas dactilares. ¿De dónde vendrá este frío? ¿Será un nuevo poniente? Lo noté. Sentí algo extraño. Se han descubierto tantas cosas que todo es posible.
Quizá esta anestesia sea el resultado de las radiaciones atómicas sobre las plantas o los animales, o algún organismo extraño, una modificación de algún tipo. ¿Me llamas? Comunica. Me pincho aquí y allí, me corto y no hay manera. ¿Soy el origen o la copia? Tarde o temprano tendrás que dormirte. El amor no es necesario, solo el instinto de sobrevivir. No quiero vivir sin amor, sin dolor, sin belleza. ¿Por qué no nos pusieron un comprimido para dormir? Creo que no puedo seguir despierta. ¿Duerme ya la niña? Sí, y no habrá más lágrimas. Pues buenas noches, un placer una vez más estar en 1900, cuando yo no soy de Huelva, yo soy asturiano. Cuando me vine a vivir a Huelva hace 21 años, creo que el primer sitio que fui fue en los Cuartelillos y el segundo en 1900, o al revés, primero los 1900 y el segundo los Cuartelillos, pero fueron los dos primeros, no me acuerdo nada. O sea que estoy aquí como en mi casa, gracias a Mijael y Antonio. Y es un placer estar aquí con estos amigos, con Ana, con Javi, con María Luisa y con Bárbara. Voy a leer un poema inédito, que es un poco un repaso de mi vida. Yo nací en 1967, por lo cual soy un adulto interesante. Dejémoslo de interesante, un adulto. Y entonces esto es un repaso de mi vida, pero no os penséis que voy a estar aquí 2 horas hablando de mi vida. Son como 3 apuntes. Se titula Un par de notas para la biografía de... Los 60 los tengo algo borrosos. Creo que dependía demasiado de la opinión de los demás. Las cosas se aclaran un poquito en los 70, como aprender a abrir los ojos bajo el agua. Mi primer trauma fue el asesinato de Carrero. El viernes suspendieron los chiquitifláuticos. Nadie sintió su muerte más que yo, ni Franco. Las aguas de diciembre se lo llevaron todo. Entonces aprendíamos sorpresas, el verano y un río. Jugábamos a puentes, condecorados codos y rodillas con la roja insignia del valor. Marchamos francamente, yo el primero, en línea recta. De los 80 ya se ha hablado mucho. Fueron pródigos en canciones y películas. El videoclub aquel con el muchacho rubio. Yo iba a llevar películas, pero también a verlo a él, sus ojos humidizos. Que me llevaba todas las agonías, los dramas, las de alcohólicos y las de amores turbios, mi alimento. Algo empezaba entonces a funcionar muy mal, pero muy mal. La pérdida es la lengua oficial de los adolescentes. Y eso que llegó el sexo, el sexo, el sexo. Y los poemas, mira tú por dónde. Sucedían los poemas y el sexo como quien gana un juego haciendo trampas. Los jóvenes son buenos a la hora de improvisar y luego disimulan. Dios sabe cómo, sabes todo lo que hay que hacer. Tras una puerta se retuerce el diablo haciendo señas. Pero había algo nuevo en el aire. De pronto, por entre las colillas y los vasos de una fiesta, asomaron las múltiples cabezas espléndidas, difíciles, de los 90. Oh novia, oh canción, oh la folía de... Y para no mencionar cosas, paró Carlos. Ya teníais que estudiar aquí hasta otros 25 años. Estoy estudiando lo del carro, pero te quedas tú, ¿eh? Lo del paro del carro es muy asturiano, sí. Chao. Ya que he leído un poema sobre un padre, pues yo voy a leer un poema sobre el mismo personaje. Porque yo creo que hay que hacerlo correr. Infamous, que significa en inglés famoso, pero también infame. Te dedicabas a escarbar la tierra,
a extraer cosas tóxicas, incluso algún cadáver, una especie de ghoul, un saqueador de tumbas bien pagado y con título. Con las mujeres de tu vida hacías lo contrario, las enterrabas vivas. Y siempre te salías con la tuya, aspersor de veneno, niño descomunal que se apodera de la casa y asfixia a la mascota. Y es que, entre hacer daño y no hacerlo, costando el mismo esfuerzo, nunca te equivocabas. Hacer daño, tu idioma. Y si fueran palabras, de repente tu bota emprende el vuelo y se posa en un cuerpo como el escupitajo de un titán. Pero procura no dejar señales. Tú dando miedo, tú arruinando días, tú desagradecido si no fuera por mí, tú, yo. Dices que cuando mueras ya nos acordaremos. Te tomo la palabra. Tienes buenos colmillos, úsalos. Devórate a ti mismo. Y un último poema que se lo dedico a Julia, que está aquí, que es una buena lectora. Es sobre canciones. Requiere cierta cultura musical, pero tampoco exagerada cultura musical. Hay que saber la maldición que tiene alguna canción y la duración que tienen otras. Trata sobre lo que influyeron las canciones en nuestra vida. Canciones. Cuando recuerdo a Rafa, y eso ocurre a menudo, siempre me acuerdo de Famous Blue Raincoat. No porque me pusiera los cuernos con Eva, igual que en la canción. No lo hizo. Ojalá. Habría sido hermoso. La aflicción y el deseo entonando la música de los cuerpos con sed. Es porque no paraba de ponerla. Decía que esa era la mejor canción de Cohen. Yo que de Stranger Song. Y como casi siempre tenía razón él. Casi siempre, porque se había rendido. Sus ojos un gran charco en el que se refleja la luz negra. Prefiero recordarlo grabándome canciones, desmontando el juguete de mis lacios discursos, él era más rojo que yo, querías decir, o empuñando una caña como un cetro. Rafa, una vez soñé que moría escuchando una canción, movida a Gloomy Sunday. Yo le decía, no, tápate los oídos, tan real era el sueño. Y cuando desperté, era verdad, y no por las canciones. Siempre han sido importantes. Hubo épocas, cuando el mundo era joven y yo aprendiz de brujo, en las que cada una era un idioma en clave y nos hablábamos con ellas. Descifraban amores y temores y olvidos. Y un día, no diré cuál, me despertó en la radio y me puse a llorar. Di tú que todavía era un adolescente. Despertarte llorando y empalmado era tu oficio. Otras veces guiaron la mano que castiga, como un juez condenándose a sí mismo. Y hacer o recibir daño era solo la fórmula de amar, de ser completo. Ah, las canciones. Rafa las comprendía a la primera, mucho mejor que yo, destruyendo mis noches. Y aunque Bárbara no llegó a conocerlo, a veces también trae una canción como el que hace un regalo. En sus ojos heridos, mientras la tararea, la luz se pone pálida. Canciones y el esmero. La vida en 3 minutos. Salvo American Pie y Hurricane, que no terminan nunca. Bueno, pues voy a seguir con el tema de la música porque yo soy hijo del rock. Entonces había un grupo, cuando yo era más joven que soy ahora, que se llamaba Jethro Tull, donde había un magnífico músico, Jan Anderson, que tocaba la flauta travesera. Mis hijas, como saben que a mí me gusta mucho Jethro Tull, se enteraron de que venían a Jerez el año pasado y me regalaron una entrada para ir a ver Jethro Tull, que ya tenía 80 años el señor Jan Anderson, y ya no levantaba la pierna tanto como cuando era joven. Entonces, este poema está dedicado a Jethro Tull por aquel magnífico disco del Tisabit,
con el que yo disfruté tanto. La rodilla de Jan no se alza como antes, ya no se eleva al cielo, pero sigue caminando ágil por el escenario y su flauta travesera fabrica emociones para las multitudes. Realmente no me importa si no participas en esto. Mis palabras no son más que un susurro. Tu sordera es un grito. Canta saltando entre los músicos. Su voz es más grave que antaño, pero suena como un instrumento, mientras la flauta baila entre sus labios. Arde Donald Trump en la protección del escenario. Arde como un buen leño de encina. Tal vez pueda hacerte sentir, pero no puedo hacerte pensar. Tu esperma está en el desagüe, tu amor en la pila. Susurra melodiosamente saltando entre los ojos abiertos de la gente. Tal vez es necesario que recomencemos a pensar como en los viejos tiempos, cuando las orilleras y el musgo adecentaban los caminos. La música de Jan nos ayuda a transitar entre las piedras y a pensar en los bosques que antes disfrutábamos. Canta Jan. La razón y las pasiones como castillos de arena son arrastrados por la marea. La confusión moral, la retirada verdad anuncian el final del juego y tus zapatos están gastados para caminar entre los escombros. La flauta de Jan enaltece los espíritus. Antes lo dudaba, ahora sé, escuchando a Jan, que estamos vivos, 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 mientras arden como un leño de encina Donald Trump en el escenario. A lo lejos suena una campana, final del último asalto. Muy bien. Este poema pertenece a un libro que también es inédito. Antonio, te lo he traído todo inédito. Y para mí, cuando un autor, en este caso Bárbara, y todos hemos leído poemas inéditos, me resulta que es un regalo, ¿no? Y con esa intención los he traído. Es un libro que lo tengo ahí, no sé qué voy a hacer con él. Bueno, no tiene título de momento y habla de un ángel, ¿vale? El ángel conoce todos los mapas, todos los secretos y entresijos que los paisajes encierran. Pasará el ángel por lugares insospechados, bajo el manto de la magia del silencio. Intuiremos su presencia como él intuye nuestras inclinaciones. Lo intangible es tan real como el universo del tacto. El ángel lo sabe. Se refugia bajo la capa de invisibilidad, pero todo él es argumento. La bruma y la sombra, los destellos de una presencia incorpórea, la de una energía que te lleva de la mano a otros lugares. El ángel pasará, rozará tu pelo, como el temblor inoportuno acaricia el labio. Cambiará la temperatura, te impregnará como el vaho impregna a los cristales. El ángel es el velo de flor de nuestro vino, el misterio que protege la existencia. Este poema, nosotros, bueno, hace poco que murió Lara, que ha sido uno de los poetas clásicos de Huelva, y su hijo, Manuel Jesús de Lara, nos pidió un poema para una antología que está preparando como homenaje. Bueno, cuando ya tenemos una cierta edad, hay como una discusión interna de si eres aquel niño o aquel joven, si sigues siendo, si hay algo de él en ti. Yo lo he titulado No soy yo, y lo comienzo con he hecho mío unos versos de él, que empiezo con estos dos versos, y luego hay frases que son suyas en medio del poema, alguna que otra frase, ¿no? Se titula, y comienza así: he visto nuestra torre, qué alta, con las blancas cigüeñas desafiando a los vientos. He visto nuestra torre que dentro,
con las garras de pequeña cigüeña rozando el corazón en pleno viaje de ida y en la mudanza de un desconcertante viaje de vuelta, desde la niñez al presente, todo tan rápido. Y óyeme bien, yo sigo siendo el mismo. El niño no ha dejado aún de rogarme y me hiere por dentro e investiga por qué este cuerpo mío me pesa tanto. Él sabe que no soy yo. El niño azul poeta me grita que vuelva a él, aquella sensación de primavera sentado en el patio de mi casa. ¿Lo oyes? ¿Escucha al niño como sueña? Me abrazan estas tardes tristes y yo lo oigo reírse en nuestra calle, fea quizás, pero blanca y alegre como ninguna. Y entonces yo corría y me subía a los árboles a sentir de cerca el nido de los pájaros. Hoy que lamento la sombra de las alas sobre mí, no quisiera marcharme sin escribir mi último poema, ese que no leíste nunca. Es tan difícil entregarse a bocajarro a la poesía y salir indemne. Hoy que no soy más que una larva silenciosa, una crisálida a punto de estallar, solo quiero escribir un poema de esos que duelen tanto, pero que a la vez no duelen. Hoy quiero ser poeta con las manos, amasar la poesía y crear poemas con la nostalgia, subir al monte de la cruz de piedra, o resguardarme al calor de aquella esquina tuya, tan blanca y tan presente que intuyo blanca hasta mi alma. Sueño sentir de nuevo el perfume aquel de primavera, primavera en mis ojos, en mi pelo, primavera en tu cara y en tus ojos, primavera en tus labios de esa niña mujer o mujer niña, primavera en las aceras mojadas de mi calle, en el perenne olor a jazmín de mi patio, o prendida la hermosa primavera en el aroma de la dama de noche. Y así besar en la boca la poesía, crear un vínculo donde el tiempo, el criterio, la palabra, el verso, la codicia del verso, la niñez, la esperanza y el amor, siempre el amor no acaben nunca. Volver a sentir solo el aspecto alegre de todas las cosas. Déjame escribirte un poema que me sirva de apostasía de este que soy. Un poema que le regale la paz a quien habito con esta controversia, con esta lírica compensación, como el más sentido de los abrazos. A ver, como estamos aquí en familia, voy a leer esto. Esto no lo voy a publicar nunca, ¿vale? Me da igual, es que últimamente estoy escribiendo cosas que no quiero publicar, pero es que me apetece compartirlo, ya está. Es una pequeña venganza. Es una venganza. Una persona escribió un poema insinuando cosas que no eran verdad y me dio mucha rabia y dejó de ser mi amiga. Y se titula La más premiada. Porque también escribe esas cosas. Bueno, ya sabréis quién es. Si pone La más premiada, ya sabréis quién es. De mi generación. Bueno, me ves como un objeto de deseo. No te culpo, amiguita. Mis encantos, extraños pero intensos, los quieres para ti. Quieres poner mi nombre en tus poemas. Lo siento, nunca me gustaste. Que te creas tus mentiras y que... Uy, esto está como muy... No, espérate, voy a cambiar de poema. Sí, está demasiado bruto. Perdón. Me he ido de loca. Esto pasa por no preparar los recitales, ¿ves tú? Bueno, voy a leer otro más bonito, ¿vale? Que no es tan vengativo. Lo siento. Vale. Cambio de tercio total. Se llama Ría. ¿Cuánto de ellos ha de hundirse en esta orilla? ¿Cuánto flota? ¿Qué mínima superficie es la que alquilan las gaviotas para posar sus tarsos? Y si yo fuera un barco, ¿cuánto de mí tendría lapas o algas
y cuánto de mí vería la luz. Quizás sea la parte hundida la más interesante de los barcos. Hay que trabajarlo. Bueno, no lo voy a publicar nunca. El ladrón de abanicos. Bueno, un poema también inédito que trata de se titula Ventriloquía. Cuando en el poema habla, ya sabemos que un ventríloco espectáculo tiene un muñequito, pues aquí habla el muñeco, está muy feliz de ser un muñeco hasta que pasan cosas. Ventriloquía. Cuando no requería mis servicios, me quedaba dormido, como un golem inerte, pero siempre dispuesto a cobrar vida y a recitar sus chistes. Gracias a mí podía, con la boca pequeña, decir todo lo que no es aceptable. Daba rienda suelta a sus tirrias, cada barbaridad, y todos le escuchaban. Sin embargo, me miraban a mí. La verdad es que era maravilloso no sentir, no pensar. Obedecer es una religión. Su voz era la llave innumerable de un mundo que se abría y se cerraba con aplausos. Luego el sueño indulgente. No sé cómo empezó. Tal vez un día quise yo decir algo y funcionó esa vez. Se quedó atónito. Pero lo dijo o dije. Luego muchas más veces. Y ahora lo miraban solo a él, pobrecito. Lo acabaron echando del teatro. ¿Qué he hecho? Ya no duermo. Duerme él. De repente estamos solos y tengo que hablar y hablar. Son años de silencio. Y le despierto y digo cosas que no dirías ni debajo del agua. Todo lo que es horrible y quema y duele. Creo que tengo madera de oráculo. Le envidio. Él es feliz. No tiene que escuchar todas las voces que oigo yo a todas horas. Maldita sea, tengo sus recuerdos. Y puede que eso sea lo peor. Somos inseparables. Ojalá no nos necesitásemos tanto. Quiero morir. ¿Cómo mata un muñeco a otro muñeco? Yo me he quedado con la gana de leer un poema y le he pedido permiso a mis compañeros para leerlo. Yo, cuando era jovencito, estudié en el seminario, cuando el seminario era una fábrica de producción de curas. Lo que más lo debieron hacer, porque éramos 120, no salimos ninguno de cura, y la producción de rojos que salieron de allí fue innumerable. Entonces, es una historia real, porque estando yo en el seminario, el vizconde de La Palma, que estaba para picharla, le regaló toda su biblioteca, en aquel tiempo, al final de los años 60, 8.000 volúmenes, los regaló al seminario. Y hubo un cura que me dijo que por qué no me encargaba yo de la biblioteca, y la verdad es que el hombre no supo o no sabía lo que nos había mandado. Cuando leía El Capital, yo tenía 16 años y era virgen. Me bailaban los ojos y los oídos me cantaban como pájaros. Cuando leía El Capital, yo era el encargado de aquella vieja biblioteca que regaló el vizconde de La Palma al internado, sin saber que abría la caja de Pandora, el trueno de los deseos. Allí bailaban los anhelos y se escondían los sueños. Allí trabé amistades e intercambié abrazos con Mars y con ángeles. Y en hojas de hierba conocí al viejo Walt, cruzando el puente de Brooklyn hacia Manhattan, en medio de una multitud de obreros y cargadores de los muelles, caminando con su barba blanca,
majestuoso y humilde, como un príncipe de los vagabundos y aventureros. También hice amistad con Cavafis, que se aferró a mis oídos y me regaló una Ítaca que buscar, el sueño imperecedero de un Ulises insistente. Todo esto sucedió cuando yo tenía 16 años y era virgen, de pensamiento, de obra y de ideas. Y era entonces cuando me bailaban los ojos y los oídos me cantaban como pájaros, en aquella vieja biblioteca repleta de viejos libros y algunos incunables. Aún hoy, suena de fondo esa música en mis oídos. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a Micaela y Antonio, muchas gracias a mi asistencia, muchas gracias en nombre de los niños de todos. Buenas tardes. Aquí estamos 5 poetas contra la borralla. Aquí estamos 5 poetas en jueves. Soy el Tiquero, asturiano, pero onubense de adopción y onubense consorte. Bárbara Grande, la generación que viene. Está consolidada. María Luisa Domínguez Borralla, la churrana, barriga verde. Ana de Acacia y el que os habla. Vamos a hacer una cantidad de poemas, así un poquito de forma... 5 minutos cada uno, ¿vale? Bueno, y yo, como la mayor parte del mundo me conocéis, sabéis que he ejercido 40 años en la escuela y está aquí mi amiga Nati. Y yo no puedo resistir leer este poema que se lo dediqué a una amiga nuestra que compartía nuestro modelo de escuela y que se nos murió, Elisa Villán. Que ya lo he leído en otro sitio, lo he leído incluso en Voces del Extremo en Moguer, y que ahora voy a repetir porque sintetiza, si es posible, sintetizar un poquito, en pocas palabras, aunque es largo el poema, el modelo de escuela que nosotros queríamos defender y defendíamos. A Elisa Villán. Nos despertamos aquella mañana con un sueño, con una escuela que no era una escuela, o que quería ser una escuela diferente. Sentados todos en círculo hablábamos de cosas, de historias y de preguntas que nos bullían en la cabeza. Una escuela que no era una escuela. Una mano levantada que pregunta: ¿a dónde va el sol y su luz cuando nos deja? ¿Y de dónde vienen cuando amanece? Mil ojos abiertos y asustados, 1000 manos en busca de una respuesta. Buscar. Un rosario de palabras, nos sobran las paredes. Una niña que pregunta mirando al sol por la ventana. No mires, le dice suavemente un compañero. Dice mi madre que daña los ojos. Una escuela que no era una escuela. 1000 gritos, manos que buscan con desesperación, lamentos, idas y venidas, todos mirando al autor de la pregunta. Risas, cómplices, bullicio, y de pronto un grito, un alarido, una voz, ¡aquí! Alguien levanta los brazos triunfante con un libro sobre el sistema solar repleto de magníficos dibujos. Una escuela que no es como todas las escuelas.
El libro es arrojado en mitad del círculo, con un aire triunfal, y todos y todas se van pasando el libro, y miran los dibujos con una eterna curiosidad, y hablan, y conversan, y dan con la solución, y ríen, y se quieren, y discuten, y buscan la respuesta entre todos. Una voz levanta la mano. ¿De dónde viene y a dónde van las aves que vemos pasar por nuestra ventana? Esto nos llevará más tiempo. Lo dejaremos para mañana. Suena la voz de una niña más grande y más vieja que el resto. Y el sol seguía calentando las mesas y durmiendo cuadriculado sobre el suelo de la clase. Una escuela que no es una escuela, nuestra escuela, nadie. Bueno, pues ahora voy a leer un poema que tengo inédito y que viene muy bien a los tiempos que estamos. Tengo conciencia de isla, en medio de un océano imprevisible. Sé que las olas poco a poco me destrozan. Incluso mis rocas más fuertes caen al abismo. Y los fuertes vientos arrancan de cuajo mis árboles más robustos. Pero yo soy una isla impertérrita al desaliento más profundo. Y sobrevivo a las terribles ecuaciones del desastre. Y sin embargo, permanezco muy vulnerable al llanto de los bosques, al frenético piar angustiado de los pájaros y a las lágrimas de los muertos que esperan sepultura. Y estoy aquí para deciros que amar es lo primero, lo que da origen a la lluvia de la vida. Seré isla hasta que me traguen los océanos, y aún así, en la zona abisal, me alzaré como un promontorio y aprenderé a amar en las profundidades. Alvar 1900. Antonio y Mijaela, esto va por vosotros. Siempre quise ser de agua, de esos que caminan entre las farolas de la madrugada, humedeciendo los ojos secos de los transeúntes. La vieja quimera permanece sentada bebiendo ginebra, junto a un velador en la puerta del 1900. Pero llego yo, con la lluvia a cuestas, empapándolo todo, derramando sucias palabras avinagradas, rojas de puro miedo, sobre las mesas y en los viejos adoquines de la calle. Y llegas tú con tu paso lento, con tus tristes ojos secos, a decirme que tienes sed, que te inunde de agua, que moje tu pelo y te empape la piel con el jugo trágico de mis versos. Siempre soñé ser un húmedo poeta, con sabor a piedra y a tierra negada, ser lluvia y andar por ahí con el alma mojada, sin un destino fijo, sentado ante un velador en la puerta del 1900. ¡Bravo! Estoy maravillado porque dice que me da tiempo a otro. ¿Qué ha dicho? Que no he escuchado. Está maravillado. Por favor, Un viejo deseo. Un viejo deseo. Yo, sin nombre ni apellidos, ya sin embalajes, desnuda el alma. Caminar despacio por el roto paseo de los castaños, aquel de los sueños retenidos, y mirar cómo planean en otoño las hojas secas que se descuelgan de los árboles, antes de reposar suavemente sobre el suelo húmedo. Sentado a la sombra de un castaño joven, sí, de esos que aún quedan vivos, que se me llena el corazón de sentimientos, pensamientos que lluevan de los cielos y que establezcan su morada ya en mi alma. Entonces nacerá un verso, un grito que sonará como un eco. ¡Estás vivo! ¡Recuérdalo! Y yo me estremeceré,
como si despertara letargado y abriera los ojos espantados para contemplar un rayo de sol, solo uno, que se cuela entre sus hojas. La María Luisa, a los rayos. Buenas tardes, ante todo agradeceros que estéis aquí, que la poesía se siga moviendo, que creo que es el motor que nos mueve a los 5 que estamos aquí arriba, aparte de la amistad. Y gracias a Mijaela y a Antonio, a los que no veo tanto como quisieran, pero sigue siendo esta mi casa, muchas gracias. Gracias a mis compañeros y bueno, este poema se lo dedico a Jesús Carroza, el actor Jesús Carroza, ganador de dos Goyas y este año del Carmen, de los premios de cine de Sevilla, de Andalucía, perdón, por una charla que tuvimos un fin de semana y donde hablamos del turismo, cómo la gente se compra un paquete de viaje y dice que ha estado en Huelva, pero no se mueve del hotel. Y lo que ves es el hotel, la peluquería. Los del hotel le venden la peluquería, la manicura, los regalitos para llevar a la familia. Y han estado en Huelva, pero no han visto nada del hotel, ¿vale? Turismo del miedo. ¿Por qué? Porque en la calle dicen que es peligroso. Sí, que roban, que no sé cuánto. Es el turismo del miedo, ¿sabes? Eso es lo que venden. En Huelva y en muchos lugares. Llegan con sus pieles blancas y marchitas, con la serpiente de todo incluido enroscada en sus muñecas. Llegan con el cabello blanco y la avidez de consumir los días y los privilegios. Con la ruta que el miedo proporciona al mapa de los días. El hotel es un impostor, un paraíso fingido que oferta la seguridad del claustro. Es una cortina de humo que aparta la realidad y la vida a cambio de un universo ficticio. El hotel es el monstruo que mitiga los latidos. Es la muralla y el foso, la jaula de oro, donde los pájaros mueren. Y bueno, este poema se llama El peligro, tengo manía por titularlo y va sobre la culpa. El perfume invisible de la culpa te delata. Vives en la casa sin techo de los recuerdos. Algo más grande que tú te oprime desde dentro. Los dioses no lloran, no se muestran en desventaja, no tienen costuras, ni cicatrices, ni heridas, solo una guerra eterna con sus entrañas. El perfume invisible de la culpa te delata. Dejas un rastro que hace tambalear tu nombre en las esquinas, sobre las meadas de los perros, en las plantas del herborario, en la arena de la playa, en la sala silenciosa de un museo, en las calles de la ciudad a la que diste la espalda. La culpa se pega a la carne, a la ropa y al sueño, y el agresor pasa a ser el agredido. Un manto oscuro busca una luz pequeña para escapar, una luz para resarcirse, porque el perfume invisible de la culpa te delata. Tropiezas mientras caminas a tientas. Desentierras el pasado, buscas un argumento en el que escudarte, como el perro que desentierra sus huesos en época de hambruna. Ese maldito perfume invisible de la culpa con el que te levantas y te acuestas, te delata, te oprime, te atormenta, te está matando. Canto perdido es el siguiente poema. Deciros que todos los poemas son inéditos, que no están publicados y que me gusta cuando vengo al Milno
hacerlo de esta manera. Me vais a perdonar, pero los duendes un momentito. Canto perdido. No he venido a devolverte el canto, solo traigo la voz y los poemas. Nuestras canciones permanecen en la clandestinidad de los burdeles y en los susurros de la memoria. Un trocito de tristeza nos habitará cuando lleguen las primeras aguas. Y no me pidas el canto. Si cantamos a la luz, con ella van a regresar las sombras. Que sean los grillos o las aves quienes canten y apuntalen tu inocencia. Un reo no puede salvar a otro. Y tú debes caminar sobre la negación de la piedra, como yo lo hice sobre la negación de la palabra. Cualquier noche el hombre de la luna descenderá sobre ti para hablarte al oído. Y tú puede que le pidas que te cante, que te hable de las noches en las que no caminabas a solas. La misericordia no ha sido capaz de besarnos. Por este eterno retorno al miedo, eco en la que la voz se pierde. Y bueno, ahora con este poema os pido que abráis los ojos o que lo abramos todos y bueno, como veis, todo muy divertido, ¿verdad? Lo que vamos leyendo. No es fácil abandonar un mundo sin romperse. Hemos aprendido a cerrar puertas, a zurcir las heridas, como hacía la abuela con los calcetines, a blanquear la fachada, a pintarnos los labios o el rubor de las mejillas para que nadie sepa. Aceptamos el abrazo de un hogar sin techo ni paredes. Sembramos flores a su alrededor, las regamos cada mañana con los pies descalzos. Ignoramos el peligro de pisar una mina, aunque estén ahí con la boca abierta, con la paciencia infinita y el poder que da saber que terminarán destrozándonos. La tiniebla alarga su sombra, sin contar con que la luna sale cada noche, como las flores en la mañana, para salvarnos. Salen para salvarnos. Bárbara Grande Gil. Es que no me gusta empezar, me gusta meterme en el clima, pero tampoco quedarme para el final. En fin, son cosas que no se pueden explicar. Bueno, yo me reitero a las gracias de María Luisa. El 1900 es un lugar especial y venimos a nuestra casa gracias a Mijaela y Antonio y siempre es un placer, sobre todo cuando estamos rodeados de amigos y de gente que aquí tenemos. Bueno, yo he sido abuela y le he hecho este poema a un nieto precioso que tengo de 5 meses. Se llama Adrián, igual que mi hijo, y para mí eso fue un regalo también. Y entonces llega él y clava sus ojos en mí como una lucha o una advertencia, pero con toda su ternura, como robada al aire o a la lluvia cuando se necesita, como cuando se necesita sobre un corazón vacío de esperanza. Llega él y con sus manos alcanza las cerezas. Él, que con su tono de piel lleva un color semejante a esos lienzos pintados con la envidia que da a ver el color en el lugar perfecto de las cosas. Y llega él y estalla la vida con el regusto antiguo de la hierba, como un paseo blanco junto a los almendrales, con el sabor caliente de una sopa caliente, con el calor auténtico que se oculta y a veces cuesta un infinito reencontrarlo. Con su piel nueva y su sonrisa llega él, y dentro de mí se detienen las guerras y deja de hacer frío dentro, donde vive el hada que se traga el mundo, y deja de haber hambre en esta boca mía, siempre a la espera del beso o de la risa, siempre a la espera de dejar de sentir hambre. Y llega él deshaciendo las sombras cuando tan pequeño y tan suave hace que la luz se expanda ofreciéndome una sublime naturaleza. Con esa luz
inocente y tan inmensamente clara, olvido el mundo y se cierran de pronto las heridas, creando solamente con su pequeño balbuceo el lugar cálido y habitable en el que morir lentamente de amor. La verdad que no, últimamente estoy escribiendo poquísimo más, será porque tiene poemas para la antología y tal, y bueno, esta se la mandé allá a Santiago Aguadé, que está haciendo una antología al campo. Se titula Luminaria Amarilla. Vivir o malvivir bajo el peso oscuro de la madrugada o de la tremenda luz del sol sobre los hombros, y la lluvia, siempre la lluvia, mientras ruega el campesino que se afane unas veces y otras que desaparezca. Pero ¿quién lo deja todo y comienza de nuevo? ¿Dónde leería entonces la leyenda natural de la caída de las hojas? ¿Quién le contaría cómo luce el otoño en el esplendor rojo de los madroñales? ¿Cómo sabría pues del verdor intenso del olivo o de la compleja madurez de la vid o del pequeño poema que le regala a la vista el llantén de agua? ¿Cómo percibiría al girar su mundo hacia otra parte cuánto del campo se recoge en la próxima estación? ¿Cómo ha brillado el sol sobre los abedules? ¿Cómo suena el canto evocador de los vencejos? O si la golondrina de encima de su puerta ha vuelto otra vez de la central viaje. No puede remediarse esa desmesura devoción. Cualquiera sabe que un quintal de aceitunas no es de ninguna manera un gran tesoro. Ay, no. Es la primera vez que me pasa. Alguna vez tenía que ser la primera. Pero, ¿quién puede ser más dichoso que aquel que posee todas las estrellas? ¿Quién, dime quién, que el dueño de su luna protegiendo la noche? ¿Quién más que aquel enamorado soñador del campo y de la herida, cuando el mundo no es más que un puñado de tierra, una brecha paciente por donde se desliza permanentemente la mirada limpia que ofrece la ilusión? Con la inmensa sensación de que el universo nace y renace cada mañana junto a las puertas de su casa. Un infinito de soles brotando de la luminaria amarilla que le dedica a Apolo desde su irreverente soledad. Bueno, nos han pedido poemas para el 1900, por eso venimos los dos con el trabajo hecho. Y bueno, me apetecía también leerlo. Sé que seguramente cuando esté la antología se leerá, pero bueno. Sería una sensación como de hambre, un dolor extraño al borde de mis labios, si un día no volviera aquí a alimentarme como lo hace el mirlo picoteando alegremente una manzana. El desierto extraño de la calle a veces me seca la garganta, quizás porque soy de barro y sin embargo es aquí donde el agua sabe de una forma distinta. Humedezco mi lengua en un refugio de voces mientras la música suena de otro modo y la poesía me envuelve como el agua abraza a un niño que acaba de nacer. Es el lugar, el enigma, un cálido encantamiento. Somos distintos y distinto sabe el abrazo y el beso, la palabra alegre y la sonrisa, abrigados como quien han pasado 1000 inviernos desnudos. Le pido a mi memoria que no me abandone, que en los ratos tristes me devuelva a este lugar y aun en sombras me ofrezca el delirio de vivir otra vez el poema. Vale. ¿Yo qué voy a decir del 1900? Si esto es como otra casa, ya no digo nada más. Si es que mi hija y Antonio saben que yo los quiero más que una vaca, ya está. Que aquí hemos pasado un buen rato. En fin. Voy a leer también inéditos. Lo siento, de antemano. Este poema se titula No voy a llorar cuando te mueras y está dedicado a mi padre.
pero no lo voy a poner en el libro, pero bueno, para que lo sepáis. No voy a llorar cuando te mueras. Ya lo comprobé en el hospital, la vez que me dijeron que te ibas y yo no sentí nada, taquicardia, escalofríos. Un breve recuerdo de algo que existía y dejaría de existir, inane, y fue muy grave o importante, y ahora nada. Eso significas para mí. Eres un padre fracasado, o un fracaso de padre, que es lo mismo. Un dolor sordo que se expulsa. En cuanto a mí, hice mi vida, ya estoy anestesiada. En otros sitios encontré el amor. A la gente como tú la calo bien, y ya no formas parte de mi vida. Te perdono, papá, ya estabas muerto. Hidrocoloides. Los hidrocoloides son, bueno, tengo aquí Julia, mi amiga, que es enfermera, que sabe lo que es, y si alguien se ha quemado o se ha hecho se ha operado o algo, son unos apósitos que se pegan y permiten que la cicatriz sane más rápido y se quede menos marca. La rosa mosqueta negocia el límite elástico. Los cuerpos se nutren y edifican. A veces la vida no da más de sí y aplicar una capa fina, suave, permite que el tiempo se estríe poco a poco. No es un lujo estético, es un acercamiento. Estar presente es recordar un apósito hidrocoloide, suavizar las esquinas, jugar a operaciones, pegárselo debajo del ombligo mientras te cuentas otra vez el mismo cuento. Este es el mundo, etc. En el mundo está Europa y aquí estás tú. La ternura apacigua el hastío, el esmero de dos niños que piel con piel se ríen de la muerte con pegatinas de mayores. A ver. Sí, le he hecho. Creo que este poema no lo voy a publicar nunca. Vale. Esto es que una vez Spotify me hizo una lista, porque no publiquéis esto en ningún sitio, porque me da mucha vergüenza, que se titulaba Princesa Pilates Pija Club de Madrugada. Esto que te crea un nombre random por las cosas que escuchas. Y a mí me hizo una lista que se llamaba Princesa Pilates Pija Club de Madrugada. Y digo, esto tengo que titular un libro así, me haría mucha gracia. Es como lo de Burrito Cachimba, ¿no? Del mismo Toreta. Pregunta a tu Spotify por tu daily playlist. Te responderá amablemente. La creará al instante titulándola con nombres como este. Princesa Pilates Pija Club de Madrugada. Toda la vida cuestionándome mi existencia para acabar definida a la perfección por un extraño algoritmo. Y en mi vida he hecho pilates. Y termino un poema que le dediqué a mi profesor de matemáticas, que estaba loco, la verdad, pero era un señor con el pelo así como pegajoso, camisetas de Mazinger Z, y llegaba a clase y se manchaba muchísimo la camiseta de tiza. Si alguno estudia en el Politécnico, a lo mejor le suena. Juan Pablo. Y se titula Politécnico 1729. Y lleva el número 1729 porque es el número de Ramanujan, que si hay algún matemático o algún friki mira ahí, pues sabrá lo que es. En fin, a Juan Pablo. Supongo que estás solo en tu cabeza. Por eso es más difícil... Ah, perdón. Sí, eso. Perdón, es que nada. Supongo que estás solo en tu cabeza. Por eso es más difícil escuchar, comer, dormir, hacer cosas normales. Descifra cuánto mide el universo y me lo cuentas. Al final del pasillo temimos tus exámenes finales y tu caligrafía. Alguna vez faltaste, lo recuerdo, y había rumores de que te habían visto borracho y dando tumbos.
y yo estaba a otras cosas mientras te destruías, fumando porros en el patio, buscando modelitos para el finde. Creí estar en mi sitio. Mi destrucción llegó mucho más tarde. Me encantaban tus clases y eso que no entendía nada. ¿Y qué más da? Ahora descubro que lloras con las pelis de John Wayne, que besarías a Sakamoto en sueños. Tu pelo, reflejo de ti mismo, tus manos impregnadas de deseo, no dejan de romperte el corazón y tú te dejas. Querido profesor de mates, querido amigo, sobrevivimos al número 5 y míranos ahora. Estamos unidos en el tiempo y el espacio por una melodía dorada. Sonríe, sonríe, salgamos guapos, sellemos con cariño nuestro pacto y no dejemos que la existencia nos destruya. Ay, qué angustia. Vale, pues termino con un poema súper raro que escribí cuando vi la peli de la invasión de los ladrones de cuerpos, que me impresionó muchísimo, y es un poema hecho de una forma un poco extraña y diferente a como suelo escribir, pero bueno. Se te han borrado las huellas dactilares. ¿De dónde vendrá este frío? ¿Será un nuevo poniente? Lo noté. Sentí algo extraño. Se han descubierto tantas cosas que todo es posible. Quizá esta anestesia sea el resultado de las radiaciones atómicas sobre las plantas o los animales, o algún organismo extraño, una modificación de algún tipo. ¿Me llamas? Comunica. Me pincho aquí y allí, me corto y no hay manera. ¿Soy el origen o la copia? Tarde o temprano tendrás que dormirte. El amor no es necesario, solo el instinto de sobrevivir. No quiero vivir sin amor, sin dolor, sin belleza. ¿Por qué no nos pusieron un comprimido para dormir? Creo que no puedo seguir despierta. ¿Duerme ya la niña? Sí, y no habrá más lágrimas. Pues buenas noches, un placer una vez más estar en 1900, cuando yo no soy de Huelva, yo soy asturiano. Cuando me vine a vivir a Huelva hace 21 años, creo que el primer sitio que fui fue en los Cuartelillos y el segundo en 1900, o al revés, primero los 1900 y el segundo los Cuartelillos, pero fueron los dos primeros, no me acuerdo nada. O sea que estoy aquí como en mi casa, gracias a Mijael y Antonio. Y es un placer estar aquí con estos amigos, con Ana, con Javi, con María Luisa y con Bárbara. Voy a leer un poema inédito, que es un poco un repaso de mi vida. Yo nací en 1967, por lo cual soy un adulto interesante. Dejémoslo de interesante, un adulto. Y entonces esto es un repaso de mi vida, pero no os penséis que voy a estar aquí 2 horas hablando de mi vida. Son como 3 apuntes. Se titula Un par de notas para la biografía de... Los 60 los tengo algo borrosos. Creo que dependía demasiado de la opinión de los demás. Las cosas se aclaran un poquito en los 70, como aprender a abrir los ojos bajo el agua. Mi primer trauma fue el asesinato de Carrero. El viernes suspendieron los chiquitifláuticos. Nadie sintió su muerte más que yo, ni Franco. Las aguas de diciembre se lo llevaron todo. Entonces aprendíamos sorpresas, el verano y un río. Jugábamos a puentes, condecorados codos y rodillas con la roja insignia del valor. Marchamos francamente, yo el primero, en línea recta. De los 80 ya se ha hablado mucho. Fueron pródigos en canciones y películas. El videoclub aquel con el muchacho rubio. Yo iba a llevar películas, pero también a verlo a él, sus ojos humidizos. Que me llevaba todas las agonías, los dramas, las de alcohólicos y las de amores turbios, mi alimento. Algo empezaba entonces a funcionar muy mal, pero muy mal. La pérdida
es la lengua oficial de los adolescentes. Y eso que llegó el sexo, el sexo, el sexo. Y los poemas, mira tú por dónde. Sucedían los poemas y el sexo como quien gana un juego haciendo trampas. Los jóvenes son buenos a la hora de improvisar y luego disimulan. Dios sabe cómo, sabes todo lo que hay que hacer. Tras una puerta se retuerce el diablo haciendo señas. Pero había algo nuevo en el aire. De pronto, por entre las colillas y los vasos de una fiesta, asomaron las múltiples cabezas espléndidas, difíciles, de los 90. Oh novia, oh canción, oh la folía de... Y para no mencionar cosas, paró el carro. Ya temíais que estuviera aquí hasta otros 25 años. Estoy estudiando lo del carro, pero te quedas tú, ¿eh? Lo del paro del carro es muy asturiano, sí. Chao. Ya que he leído un poema sobre un padre, pues yo voy a leer un poema sobre el mismo personaje. Porque yo creo que hay que hacerlo correr. Infamous, que significa en inglés famoso, pero también infame. Te dedicabas a escarbar la tierra, a extraer cosas tóxicas, incluso algún cadáver, una especie de ghoul, un saqueador de tumbas bien pagado y con título. Con las mujeres de tu vida hacías lo contrario, las enterrabas vivas. Y siempre te salías con la tuya, aspersor de veneno, niño descomunal que se apodera de la casa y asfixia a la mascota. Y es que, entre hacer daño y no hacerlo, costando el mismo esfuerzo, nunca te equivocabas. Hacer daño, tu idioma. Y si fueran palabras, de repente tu bota emprende el vuelo y se posa en un cuerpo como el escupitajo de un titán. Pero procura no dejar señales. Tú dando miedo, tú arruinando días, tú desagradecido si no fuera por mí, tú, yo. Dices que cuando mueras ya nos acordaremos. Te tomo la palabra. Tienes buenos colmillos, úsalos. Devórate a ti mismo. Y un último poema que se lo dedico a Julia, que está aquí, que es una buena lectora. Es sobre canciones. Requiere cierta cultura musical, pero tampoco exagerada cultura musical. Hay que saber la maldición que tiene alguna canción y la duración que tienen otras. Trata sobre lo que influyeron las canciones en nuestra vida. Canciones. Cuando recuerdo a Rafa, y eso ocurre a menudo, siempre me acuerdo de Famous Blue Raincoat. No porque me pusiera los cuernos con Eva, igual que en la canción. No lo hizo. Ojalá. Habría sido hermoso. La aflicción y el deseo entonando la música de los cuerpos con sed. Es porque no paraba de ponerla. Decía que esa era la mejor canción de Cohen. Yo que de Stranger's Song. Y como casi siempre tenía razón él. Casi siempre, porque se había rendido. Sus ojos un gran charco en el que se refleja la luz negra. Prefiero recordarlo grabándome canciones, desmontando el juguete de mis lacios discursos, él era más rojo que yo, querías decir, o empuñando una caña como un cetro. Rafa, una vez soñé que moría escuchando una canción, movida a Gloomy Sunday. Yo le decía, no, tápate los oídos, tan real era el sueño. Y cuando desperté, era verdad, y no por las canciones. Siempre han sido importantes. Hubo épocas, cuando el mundo era joven y yo aprendiz de brujo, en las que cada una era un idioma en clave y nos hablábamos con ellas. Descifraban amores y temores y olvidos. Y un día, no diré cuál, me despertó en la radio y me puse a llorar. Di tú que todavía era un adolescente,
Despertarte llorando y empalmado era tu oficio. Otras veces guiaron la mano que castiga, como un juez condenándose a sí mismo, y hacer o recibir daño era solo la fórmula de amar, de ser completo. Ah, las canciones. Rafa las comprendía a la primera, mucho mejor que yo, destruyendo mis noches. Y aunque Bárbara no llegó a conocerlo, a veces también trae una canción como el que hace un regalo. En sus ojos heridos, mientras la tararea, la luz se pone pálida. Canciones y el esmero. La vida en 3 minutos. Salvo American Pie y Hurricane, que no terminan nunca. Bueno, pues voy a seguir con el tema de la música porque yo soy hijo del rock. Entonces había un grupo, cuando yo era más joven que soy ahora, que se llamaba Jethro Tull, donde había un magnífico músico, Jan Anderson, que tocaba la flauta travesera. Mis hijas, como saben que a mí me gusta mucho Jethro Tull, se enteraron de que venían a Jerez el año pasado y me regalaron una entrada para ir a ver Jethro Tull, que ya tenía 80 años el señor Jan Anderson, y ya no levantaba la pierna tanto como cuando era joven. Entonces, este poema está dedicado a Jethro Tull por aquel magnífico disco del Tisabit con el que yo disfruté tanto. La rodilla de Jan no se alza como antes, ya no se eleva al cielo, pero sigue caminando ágil por el escenario y su flauta travesera fabrica emociones para las multitudes. Realmente no me importa si no participas en esto. Mis palabras no son más que un susurro. Tu sordera es un grito. Canta saltando entre los músicos. Su voz es más grave que antaño, pero suena como un instrumento, mientras la flauta baila entre sus labios. Arde Donald Trump en la protección del escenario. Arde como un buen leño de encina. Tal vez pueda hacerte sentir, pero no puedo hacerte pensar. Tu esperma está en el desagüe, tu amor en la pila. Susurra melodiosamente saltando entre los ojos abiertos de la gente. Tal vez es necesario que recomencemos a pensar como en los viejos tiempos, cuando las orilleras y el musgo adecentaban los caminos. La música de Jan nos ayuda a transitar entre las piedras y a pensar en los bosques que antes disfrutábamos. Canta Jan. La razón y las pasiones como castillos de arena son arrastrados por la marea. La confusión moral, la retirada verdad anuncian el final del juego y tus zapatos están gastados para caminar entre los escombros. La flauta de Jan enaltece los espíritus. Antes lo dudaba, ahora sé, escuchando a Jan, que estamos vivos, vivos, vivos. Mientras arden como un leño de encina Donald Trump en el escenario. A lo lejos suena una campana, final del último asalto. Muy bien. Este poema pertenece a un libro que también es inédito. Antonio, te lo he traído todo inédito. Y para mí, cuando un autor, en este caso Bárbara y todos hemos leído poemas inéditos, me resulta que es un regalo, ¿no? Y con esa intención los he traído. Es un libro que lo tengo ahí, no sé qué voy a hacer con él. Bueno, no tiene título de momento y habla de un ángel, ¿vale? El ángel conoce todos los mapas, todos los secretos y entresijos que los paisajes encierran. Pasará el ángel por lugares insospechados, bajo el manto de la magia del silencio. Intuiremos su presencia como él intuye nuestras inclinaciones. Lo intangible es tan real como el universo del tacto.
El ángel lo sabe. Se refugia bajo la capa de invisibilidad, pero todo él es argumento. La bruma y la sombra, los destellos de una presencia incorpórea, la de una energía que te lleva de la mano a otros lugares. El ángel pasará, rozará tu pelo, como el temblor inoportuno acaricia el labio. Cambiará la temperatura, te impregnará, como el vaho impregna a los cristales. El ángel es el velo de flor de nuestro vino, el misterio que protege la existencia. Este poema, nosotros, bueno, hace poco que murió Lara, que ha sido uno de los poetas clásicos de Huelva, y su hijo, Manuel Jesús de Lara, nos pidió un poema para una antología que está preparando como homenaje. Bueno, cuando ya tenemos una cierta edad hay como una discusión interna de si eres aquel niño o aquel joven, si sigues siendo, si hay algo de él en ti. Yo lo he titulado No soy yo, y lo comienzo con he hecho mío unos versos de él, que empiezo con estos dos versos, y luego hay frases que son suyas en medio del poema, alguna que otra frase, ¿no? Se titula, y comienza así: he visto nuestra torre, qué alta, con las blancas cigüeñas desafiando a los vientos. He visto nuestra torre que dentro, con las garras de pequeñas cigüeñas rozando el corazón en pleno viaje de ida y en la mudanza de un desconcertante viaje de vuelta, desde la niñez al presente, todo tan rápido. Y óyeme bien, yo sigo siendo el mismo. El niño no ha dejado aún de rogarme y me hiere por dentro e investiga por qué este cuerpo mío me pesa tanto. Él sabe que no soy yo. El niño azul poeta me grita que vuelva a él aquella sensación de primavera sentado en el patio de mi casa. ¿Lo oyes? ¿Escucha al niño como sueña? Me abrazan estas tardes tristes y yo lo oigo reírse en nuestra calle, fea quizás, pero blanca y alegre como ninguna. Y entonces yo corría y me subía a los árboles a sentir de cerca el nido de los pájaros. Hoy que lamento la sombra de las alas sobre mí, no quisiera marcharme sin escribir mi último poema, ese que no leíste nunca. Es tan difícil entregarse a bocajarro a la poesía y salir indemne. Hoy que no soy más que una larva silenciosa, una crisálida a punto de estallar, solo quiero escribir un poema de esos que duelen tanto, pero que a la vez no duelen. Hoy quiero ser poeta con las manos, amasar la poesía y crear poemas con la nostalgia, subir al monte de la cruz de piedra, o resguardarme al calor de aquella esquina tuya, tan blanca y tan presente que intuyo blanca hasta mi alma. Sueño sentir de nuevo el perfume aquel de primavera, primavera en mis ojos, en mi pelo, primavera en tu cara y en tus ojos, primavera en tus labios de esa niña mujer o mujer niña, primavera en las aceras mojadas de mi calle, en el perenne olor a jazmín de mi patio, o prendida la hermosa primavera en el aroma de la dama de noche. Y así besar en la boca la poesía, crear un vínculo donde el tiempo, el criterio, la palabra, el verso, la codicia del verso, la niñez, la esperanza y el amor, siempre el amor no acaben nunca. Volver a sentir solo el aspecto alegre de todas las cosas. Déjame escribirte un poema que me sirva de apostasía de este que soy. Un poema que le regale la paz a quien habito con esta controversia, con esta lírica compensación, como el más sentido de los abrazos.
A ver, como estamos aquí en familia, voy a leer esto. Esto no lo voy a publicar nunca, ¿vale? Me da igual, es que últimamente estoy escribiendo cosas que no quiero publicar, pero es que me apetece compartirlo, ya está. Es una pequeña venganza. Es una venganza. Una persona escribió un poema insinuando cosas que no eran verdad y me dio mucha rabia y dejó de ser mi amiga. Y se titula La más premiada. Porque también escribe esas cosas. Bueno, ya sabréis quién es. Si pone La más premiada, ya sabréis quién es. De mi generación. Bueno. Me ves como un objeto de deseo. No te culpo, amiguita. Mis encantos, extraños pero intensos, los quieres para ti. Quieres poner mi nombre en tus poemas. Lo siento, nunca me gustaste. Que te creas tus mentiras y que... Uy, esto está muy... No, espérate, voy a cambiar de poema. Sí, está demasiado bruto. Perdón. Me he ido de loca. Esto pasa por no preparar los recitales, ¿ves tú? Bueno, voy a leer otro más bonito, ¿vale? Que no es tan vengativo. Lo siento. Vale. Cambio de tercio total. Se llama Ría. ¿Cuánto de ellos ha de hundirse en esta orilla? ¿Cuánto flota? ¿Qué mínima superficie es la que alquilan las gaviotas para posar sus tarsos? Y si yo fuera un barco, ¿cuánto de mí tendría lapas o algas? ¿Y cuánto de mí vería la luz? Quizás sea la parte hundida la más interesante de los barcos. Sí, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Bueno, no lo voy a publicar nunca. Bueno, un poema también inédito que trata de se titula Ventriloquía. Cuando en el poema habla, ya sabemos que un ventríloco espectáculo tiene un muñequito, pues aquí habla el muñeco, está muy feliz de ser un muñeco hasta que pasan cosas. Ventriloquía. Cuando no requería mis servicios, me quedaba dormido, como un golem inerte, pero siempre dispuesto a cobrar vida y a recitar sus chistes. Gracias a mí podía, con la boca pequeña, decir todo lo que no es aceptable. Daba rienda suelta a sus tirrias, cada barbaridad, y todos le escuchaban. Sin embargo, me miraban a mí. La verdad es que era maravilloso no sentir, no pensar. Obedecer es una religión. Su voz era la llave innumerable de un mundo que se abría y se cerraba con aplausos. Luego el sueño indulgente. No sé cómo empezó. Tal vez un día quise yo decir algo y funcionó esa vez. Se quedó atónito. Pero lo dijo o dije. Luego muchas más veces. Y ahora lo miraban solo a él, pobrecito. Lo acabaron echando del teatro. ¿Qué he hecho? Ya no duermo. Duerme él. De repente estamos solos y tengo que hablar y hablar. Son años de silencio. Y le despierto y digo cosas que no dirías ni debajo del agua. Todo lo que es horrible y quema y duele. Creo que tengo madera de oráculo. Le envidio. Él es feliz. No tiene que escuchar todas las voces que oigo yo a todas horas. Maldita sea, tengo sus recuerdos. Y puede que eso sea lo peor. Somos inseparables. Ojalá no nos necesitásemos tanto. Quiero morir.
cómo mata un muñeco a otro muñeco. Yo me he quedado con la gana de leer un poema y le he pedido permiso a mis compañeros para leerlo. Yo, cuando era jovencito, estudié en el seminario, cuando el seminario era una fábrica de producción de curas. Y lo que más lo debieron hacer, porque éramos 120, no salimos ninguno de cura, y la producción de rojos que salieron de allí fue innumerable. Entonces, es una historia real, porque estando yo en el seminario, el vizconde de La Palma, que estaba para picharla, le regaló toda su biblioteca, en aquel tiempo, al final de los años 60, 8.000 volúmenes, los regaló al seminario. Y una historia que me dijo que me encantaba de la biblioteca, y la verdad es que no supe, o no sabía lo que me había mandado. Cuando leía El Capital, yo tenía 16 años y era virgen. Me bailaban los ojos y los oídos me cantaban como pájaros. Cuando leía El Capital, yo era el encargado de aquella vieja biblioteca que regaló el vizconde de La Palma en Maternal, sin saber que abría la caja de Pandora, el trueno de los deseos. Allí bailaban los añeros y se escondían los sueños. Allí trabé amistades e intercambié abrazos con Marx y con Engels. Y en hojas de hierba conocí al viejo Wall, cruzando el puente de Brooklyn hacia Manhattan, en medio de una multitud de obreros y cargadores de los muelles, caminando con su barba blanca, majestuoso y humilde, como un príncipe de los vagabundos y aventureros. También hice amistad con Cavafis, que se aferró a mis oídos y me regaló una Ítaca que buscar, el sueño imperecedero de un Ulises insistente. Todo esto sucedió cuando yo tenía 16 años y era virgen, de pensamiento, de obra y de ideas. Y era entonces cuando me bailaban los ojos y los oídos me cantaban como pájaros, en aquella vieja biblioteca repleta de viejos libros y algunos incunables. Aún hoy, suena de fondo esa música en mis oídos. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias a Micaela y Antonio, muchas gracias a mi muchas gracias a Manuel y a todos.